Mercedes Owen se despertó con la luz del sol colándose por un resquicio de las gruesas cortinas. Se estiró y miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. Terence seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Mercedes salió cautelosamente de debajo de las sábanas, intentando no despertar a su marido. Había vuelto tarde de una cena de empresa y ella no quería interrumpir su sueño. Su casa, en el lujoso barrio de Old Orchard, era exactamente lo que Mercedes había soñado cuando Terence y ella se casaron 8 años atrás. Espaciosa, con grandes ventanales y un acogedor patio trasero donde organizar barbacoas para los amigos en verano. Terence había insistido en comprar la casa aquí, argumentando que un financiero de éxito debía vivir de acuerdo con su estatus. Mercedes no se opuso en su momento, a pesar de que el precio estaba muy por encima de su presupuesto inicial. En la cocina, Mercedes encendió la cafetera y empezó a preparar el desayuno. Por las mañanas le encantaban esos momentos de silencio, en los que podía pensar tranquilamente y sintonizar con el día. En las últimas 3 semanas, esas reflexiones no habían sido especialmente alegres. La editorial en la que había trabajado durante 5 años como editora había anunciado despidos masivos. A Mercedes le tocó la primera oleada de despidos. «Buenos días», entró Terence en la cocina, ya vestido con un traje azul oscuro. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», sonrió Mercedes poniéndole delante una taza de café recién hecho. «Anoche llegaste tarde a casa». «Sí, las negociaciones duraron un rato y luego Harrison insistió en cenar». «Ya sabes cómo es, no puedes decir que no». Dio un sorbo a su café y miró el reloj. «Esta noche tengo una reunión importante, llegaré tarde». «¿Otra vez?» Mercedes trató de ocultar su decepción. «Creía que íbamos a ver esa película que hace tiempo que queremos ver juntos». «Lo siento, cariño». Terence le tocó el brazo. «Te prometo que seré toda tuya este fin de semana. Por cierto, ¿cómo va la búsqueda de trabajo?» Mercedes suspiró. «No he avanzado mucho. He enviado currículos a unos cuantos sitios, pero de momento solo rechazos. El mercado de la prensa escrita está en declive». «Quizá deberíamos plantearnos otra cosa», sugirió Terence terminando su tortilla. «No tienes por qué trabajar en una editorial». «¿Y cómo me ves tú?» Mercedes sonrió. «No lo sé. Tus dotes organizativas y de trato con la gente pueden ser útiles en muchos ámbitos». Terminó su café y se levantó. «Me tengo que ir. Buena suerte con tu búsqueda». Terence le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Mercedes le siguió con la mirada. A veces pensaba que su marido estaba demasiado inmerso en su trabajo, pero se daba cuenta de que era gracias a su tenacidad y ambición que podían permitirse esta vida. Después de desayunar, Mercedes abrió el portátil para seguir buscando trabajo. Las páginas web de empleo no le satisfacían. Todos los puestos adecuados exigían una cualificación superior o experiencia en campos completamente distintos. Deja el portátil a un lado y decide dar un paseo por la ciudad para desconectar. Toledo está especialmente bonita en esta época del año. Los árboles se cubren de hojas frescas y los tulipanes florecen en los parques. Mercedes paseaba por las calles mirando los escaparates, cuando de repente se fijó en un anuncio en el escaparate de la exposición de coches Premium Motors. «Se necesita administrador. Se agradece experiencia en automoción, pero no es necesaria». Se detuvo y observó la elegante sala de exposición a través del escaparate. Dentro había coches de lujo bajo luces brillantes que hacían que pareciera que cada coche era una obra de arte. Mercedes nunca se había planteado trabajar en una exposición de coches, pero ahora, después de 3 semanas de búsqueda infructuosa, decidió intentarlo. Dentro de la exposición, la recibe un hombre de mediana edad con un corte de pelo impecable y un traje perfectamente ajustado. «¿En qué puedo ayudarle?», sonrió con una sonrisa de deber. «Vengo por el puesto de recepcionista», respondió Mercedes. «¿Me puede dar los detalles?» «Por supuesto»,
Su mirada se volvió más atenta. Me llamo Robert Clark, soy el director del salón. Pase a mi despacho. En un despacho pequeño pero amueblado con estilo, Robert me habló de sus funciones. Reunirse con los clientes, organizar pruebas de conducción, trabajar con la documentación, coordinarse entre los departamentos del salón. ¿Tiene experiencia en este tipo de trabajo?, preguntó mirando el currículum que Mercedes había impreso cuidadosamente antes de salir de casa. En el campo de la automoción, no, admitió ella con sinceridad. Pero tengo mucha experiencia trabajando con clientes y organizando eventos en una editorial. Aprendo rápido y me adapto fácilmente a las nuevas condiciones. En lugar de la decepción esperada, Robert asintió. Sabes, eso podría ser incluso una ventaja. No tendremos que volver a formarte. A veces es más fácil para la gente de otros campos aprender nuestras especificidades que para los que están acostumbrados a trabajar de otra manera. Cerró su currículum. ¿Qué tal un día de prueba? Mañana, de 10 a 6. Veremos cómo te va y tomaremos una decisión. Mercedes no podía creer su suerte. Claro, estaré aquí mañana a las 10. Por la noche le contó a Terence el giro inesperado en su búsqueda de trabajo. Acababa de llegar a casa, antes de lo prometido, y estaban cenando en la terraza. ¿Un concesionario de coches?, se preguntó, apartando el tenedor. ¿Estás segura? No es en absoluto lo que solías hacer. Por eso me interesa, sonrió Mercedes. Un nuevo campo, nuevos conocimientos. Además, estás cerca de casa y la paga es mejor que en la editorial. Terence frunció el ceño. Necesitamos dinero, yo gano suficiente. No se trata solo de dinero, dijo Mercedes en voz baja. Necesito algo que hacer, sentirme útil. Por supuesto, Terence bebió un sorbo de vino. ¿Es que... Premium Motors? ¿Seguro que puedes manejarlo? La gente que trabaja allí es bastante gente especializada. ¿Has estado allí?, Mercedes se preguntaba. He pasado por delante un par de veces, se encogió de hombros. He visto sus anuncios. De todos modos, es tu decisión. Solo quiero que seas feliz. Lo sé, Mercedes le cubrió la mano con la suya. Y te agradezco tu apoyo. Mañana es el día de la prueba, ya veremos. Por la mañana Mercedes eligió cuidadosamente un atuendo. Se decidió por un estricto traje negro, suficientemente formal pero no aburrido. Terence ya se había marchado, dejándole una nota en la que le deseaba buena suerte, lo que la emocionó. Robert la recibió en el salón y le presentó al equipo. Los jefes de ventas Alex y Vincent, el asesor técnico Derek y una segunda recepcionista, Sharon, que sería su mentora. Hoy, simplemente observa y aprende, dice Sharon, una mujer de unos 45 años con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz. El trabajo no es difícil, pero requiere atención al detalle y buena memoria. El día pasó volando. Mercedes vio cómo Sharon recibía a los clientes, los dirigía a los encargados, coordinaba las pruebas de conducción y trabajaba con la documentación. Por la tarde, Mercedes tenía la cabeza llena de información nueva, pero se sentía capaz de manejarla. ¿Qué tal va todo?, le preguntó Robert cuando la jornada laboral tocaba a su fin. ¿No has cambiado de opinión? No, respondió Mercedes con seguridad. Me gusta estar aquí. Bien, le tendió la mano Robert. Bienvenida al equipo de Premium Motors. Sharon trabajará contigo un par de días y luego podrás empezar a trabajar por tu cuenta. Cuando Mercedes volvió a casa, se encontró con que Terence ya estaba en casa y había preparado la cena, un gesto poco habitual por su parte. ¿Qué tal el día?, preguntó, sirviendo vino en copas. De maravilla. Mercedes no podía contener su emoción. Me han contratado. Empiezo la semana que viene y antes estaré de prácticas un par de días. Enhorabuena, sonrió Terence, pero sus ojos permanecían serios. Eso es estupendo. ¿No te hace ilusión? Mercedes notó su reticencia. Claro que sí, alzó la copa. Por tu nuevo comienzo. Es que...
No esperaba que tomaras una decisión tan rápido. ¿Por qué esperar? Es una gran oportunidad. Mercedes miró a su marido con atención. Terence, ¿te pasa algo? Él negó con la cabeza. No, no pasa nada. Solo estoy cansado. Es un proyecto complicado, mucho trabajo. Dime exactamente qué vas a hacer. Mercedes empezó a hablar de sus obligaciones como administradora, de sus colegas, de los coches de lujo de la sala de exposiciones. Terence escuchó atentamente, hizo preguntas, y poco a poco su tensión pareció desaparecer. Hablaron hasta altas horas de la noche, y Mercedes pensó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan unida a su marido. Los 2 días siguientes pasaron volando en el entrenamiento. Sharon demostró ser una gran mentora, exigente pero paciente. Al final de la semana, Mercedes se sentía segura y había memorizado los principales modelos de coche, sus características y precios aproximados. El lunes salió sola por primera vez. Terence le deseó suerte y prometió recogerla después del trabajo para celebrarlo. Había sido un día ajetreado. Varios clientes, llamadas telefónicas, papeleo. Mercedes lo manejó todo con seguridad, recordando las instrucciones de Sharon. Al final del día se sentía agradablemente cansada y orgullosa de sí misma. Estás haciendo un gran trabajo, la elogió Robert. Los clientes están contentos, sin líos. Así se hace. Terence la recogió como había prometido. Cenaron en un pequeño restaurante italiano donde Mercedes habló entusiasmada de su primer día de trabajo. Me alegro de que te guste, dijo Terence cuando llegaron a casa. Pareces contenta. Soy feliz, le abrazó Mercedes. Tengo todo lo que se puede soñar. Un marido al que quiero, una casa preciosa y ahora un trabajo interesante. Terence le devolvió el abrazo, pero Mercedes pensó que había algo más detrás de su sonrisa. Rápidamente descartó la idea. Probablemente estaba cansado. Después de todo, su matrimonio siempre había sido sólido y ella no tenía motivos para dudarlo. Su primer mes en Premium Motors había superado las expectativas de Mercedes. Se integró en el equipo con sorprendente facilidad, como si siempre hubiera formado parte de él. Poco a poco, las tareas de recepcionista se convirtieron en algo natural para ella. Saludar a los clientes, ayudarles con la consulta inicial, coordinar el trabajo de los encargados, llevar un registro de la documentación. Tienes un verdadero talento para hacer que la gente se sienta a gusto, comentó Robert una vez, al ver que Mercedes encontraba fácilmente un lenguaje común con un cliente malhumorado que antes se había negado a comunicarse con los gestores. No todo el mundo puede acostumbrarse tan rápidamente a un nuevo campo. Gracias, sonrió Mercedes. Me gusta mucho estar aquí. Todos los días hay algo nuevo e interesante. No mentía. Después de varios años de trabajo monótono en la editorial, donde todos los días eran iguales, el ambiente dinámico de la sala de exposición de coches era energizante. Mercedes disfrutaba estudiando las características técnicas de los coches, las formas de financiación, las características de los conjuntos completos. Al principio, los jefes le explicaban los conceptos básicos con condescendencia, pero pronto se dieron cuenta de que captaba la información sobre la marcha y hacía preguntas cada vez más profundas. Dentro de un mes, podría sustituirme en las presentaciones, bromeó una vez Alex, uno de los mejores jefes de ventas, cuando Mercedes enumeró sin ambajes todas las opciones de un nuevo modelo premium. No es descartable, apoyó la broma. Pero, de momento, prefiero quedarme a este lado del mostrador. En casa, Mercedes le contaba a Terence con entusiasmo su vida laboral, sobre clientes, sobre nuevos modelos, sobre cómo empezaba a entender poco a poco el mundo de los coches de prestigio. Al principio su marido la escuchaba con interés y le hacía preguntas, pero con el tiempo se dio cuenta de que cada vez estaba más distraído con el teléfono o el trabajo cuando ella le contaba sus impresiones. «Terence, ¿me estás escuchando?»,
preguntó Mercedes una tarde, al darse cuenta de que su marido llevaba unos 5 minutos hojeando su tableta mientras ella hablaba del nuevo modelo que habían traído al concesionario. Claro, cariño, levantó la vista. Estabas hablando el coche nuevo. De la nueva gama de modelos híbridos, aclaró Mercedes. No importa. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Terence dejó el portapapeles a un lado. Mucho trabajo, un cliente difícil, nada interesante. Se estiró. Creo que me acostaré pronto. Mañana tengo una reunión importante. Mercedes asintió, un poco decepcionada. Antes podían pasarse horas hablando de su trabajo, comentando problemas, compartiendo éxitos. Ahora parecía que a Terence no le interesaba su nuevo trabajo. Sin embargo, rápidamente desechó ese pensamiento. Probablemente solo estaba cansado. Últimamente tenía mucho trabajo. 2 meses después, Mercedes se sentía como pez en el agua en el concesionario de coches. Conocía a todos los clientes habituales, se manejaba con facilidad por la documentación y podía realizar una primera consulta sobre todos los modelos. Sharon, que al principio había desconfiado de ella, ahora la consultaba a menudo sobre cuestiones de organización. No sé cómo nos las arreglábamos sin ti, se sinceró Sharon cuando Mercedes la ayudó a ordenar un atasco de pedidos de pruebas de conducción que había mezclado accidentalmente. Tienes un talento innato para organizar las cosas. En un día normal de trabajo, mientras Mercedes estaba ocupada haciendo papeleo en el mostrador de la recepcionista, el timbre de la puerta principal del salón anunció la llegada de un nuevo visitante. Al levantar la vista, Mercedes vio a una mujer que le llamó inmediatamente la atención. Una rubia alta y esbelta, vestida con un impecable traje de negocios color marfil, perfectamente peinada y maquillada, que irradiaba literalmente confianza y estilo. «Bienvenida a Premium Motors», dijo Mercedes con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarle?» La mujer le dirigió una mirada fugaz, asintió débilmente y, sin dignarse a responderle, se dirigió a la parte trasera de la exposición, donde Vincent estaba haciendo una demostración de una nueva berlina deportiva a otro cliente. Mercedes enarcó las cejas, sorprendida. Normalmente, los visitantes, incluso los más arrogantes, al menos saludaban. «No le hagas caso», dijo Sharon en voz baja al darse cuenta de su reacción. «Esta es Lavinia Fairchild, la analista financiera de Baker y Asociados. Ha venido mucho en las últimas semanas interesada en el nuevo Lamborghini Aventador». «¿Aventador?», intervino Mercedes observando cómo Vincent, al percatarse de la presencia de Lavinia, se disculpaba con su cliente y se apresuraba a acercarse a ella. «Un modelo coupé deportivo de alta gama», explicó Sharon. «Edición limitada, solo por encargo. Cuesta tanto como el presupuesto anual de una pequeña ciudad. Los busca gente seria». Vincent, por su parte, ya hablaba animadamente con Lavinia, mostrándole algo del catálogo. Mercedes se percató del cambio en su actitud. El gerente, normalmente tranquilo y algo distante, ahora gesticulaba y sonreía, claramente intentando causar una buena impresión. «¿Se conocen?», le preguntó Mercedes a Sharon. «Solo en el salón», se encogió de hombros. Pero Vincent siempre es así con las mujeres atractivas, sobre todo cuando ve un posible gran negocio. Y ella, obviamente, podía permitirse una compra así, aunque... Inclinó la cabeza, pensativa. «No creo que tenga prisa por tomar una decisión. Lleva 3 semanas dando vueltas, mirando opciones, pero no ha hecho ningún pedido». En los días siguientes, Mercedes vio a Lavinia varias veces en la sala de exposiciones. Cada vez se repetía el mismo escenario. La mujer entraba sin ni siquiera un gesto de asentimiento de las recepcionistas y se dirigía directamente a los encargados. Normalmente la recibía Vincent, pero si estaba ocupado, ella hablaba con Alex. A Mercedes le extrañaba. La mayoría de los clientes,
Incluso los más ricos e importantes siempre eran educados con el personal. No te lo tomes como algo personal, le aconsejó Alex, notando que observaba la siguiente visita de Lavinia. Es así con todos los que no considera útiles para ella. Típica financiera. Evalúa a la gente desde el punto de vista del posible beneficio. ¿De verdad se va a comprar un aventador?, preguntó Mercedes. Eso parece, asintió Alex. Hace las preguntas adecuadas, se interesa por los matices, pero algo le impide tomar la decisión final. Esa noche Mercedes le habló a Terence de una clienta extraña. Nos mira literalmente a Sharon y a mí como si no existiéramos, dijo Mercedes mientras removía la salsa de la pasta. Sin embargo, es amable y cortés con los gerentes. Nunca he visto una arrogancia tan selectiva. Terence, que había estado hojeando el correo en su smartphone, apartó de pronto la vista de la pantalla y la miró con inesperado interés. ¿Cómo has dicho que se llama? Lavinia Fairchild, repitió Mercedes. ¿Por qué lo preguntas? Es que... Terence frunció el ceño. Creo que he oído ese nombre. ¿Trabaja en finanzas? Sí, en Baker y Asociados, analista financiera. Mercedes apagó el fuego bajo la olla. ¿Podrían haberse cruzado en su trabajo? Posiblemente, respondió Terence inseguro y volvió al teléfono. Tenemos muchos contactos en común con esta empresa. Mercedes se encogió de hombros y siguió preparando la cena. Los pensamientos sobre Lavinia pasaron rápidamente a un segundo plano. Al fin y al cabo, no era más que uno de tantos clientes, aunque no fuera el más agradable. Al día siguiente, mientras Mercedes preparaba el papeleo para la prueba de conducción, Robert la llamó a su despacho. «Mercedes, tengo una propuesta interesante para ti», comenzó a decirle al entrar. «¿Qué te parecería organizar el lanzamiento de la nueva gama? ¿Una presentación?». Mercedes se sorprendió. «¿No es eso lo que hace el departamento de marketing?». «Normalmente», asintió Robert, «pero están en plena campaña publicitaria regional y es una presentación importante. Habrá representantes del fabricante, periodistas, grandes clientes. He pensado que con tu experiencia en el mundo editorial y tus dotes organizativas podrías encargarte tú». Mercedes sintió una oleada de entusiasmo. Era la oportunidad de demostrar que podía hacer algo más que trabajo administrativo. «Por supuesto, me encantaría», respondió. «¿Para cuándo está prevista la presentación?». «Dentro de 3 semanas», le entregó Robert una carpeta con documentos. «Hay un plan preliminar, una lista de invitados, un presupuesto. Puedes hacer tus propias sugerencias, pero el concepto básico debe mantenerse dentro del estilo corporativo». Mercedes cogió la carpeta y sintió que la emoción crecía en su interior. Era exactamente lo que le faltaba últimamente, un proyecto serio que requiriera todas sus habilidades y creatividad. Aquella tarde le contó con entusiasmo a Terence el nuevo encargo. «Es una gran oportunidad», dijo mientras colocaba los documentos de la carpeta sobre la mesita. «Robert dice que si todo va bien, puede que me ofrezcan un puesto más serio». Terence asintió distraídamente, recostándose en su silla con un vaso de whisky. «Estupendo», dijo sin mucho entusiasmo. «No olvides que esto no es más que una exposición de coches, no una multinacional». Mercedes le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Nada». Terence bebió un sorbo. «Es que no quiero que te dejes llevar demasiado. Después de todo, teníamos otros planes». «¿Qué planes?». Mercedes dejó los papeles a un lado. «Hace tiempo que no hablamos de planes concretos. Ya sabes», hizo un gesto inseguro con la mano. «Viajar, tal vez un hijo en el futuro». Dejó de hablar al ver la expresión de su cara. «¿Qué?». «Terence, hace años que no hablamos de niños», dijo Mercedes lentamente. «Tú mismo dijiste que primero querías alcanzar un cierto puesto en la empresa». «Sí, pero...». Dejó el vaso. «Bueno, no importa. Me alegro por ti, de verdad. Es solo que últimamente solo hablas de trabajo». «Antes solo hablabas del tuyo», replicó Mercedes,
sintiendo que la irritación aumentaba en su interior. Y yo siempre te he apoyado, me he interesado por tus proyectos, por tus éxitos. Terence levantó las manos en un gesto conciliador. Tienes razón, no fue justo por mi parte. Te pido disculpas. Venga, háblame de la presentación. ¿Qué hay planeado? La tensión se fue disipando poco a poco, y Mercedes volvió a los documentos, hablando del plan preliminar del acto. Terence escuchó atentamente, hizo preguntas, y poco a poco el ambiente en la sala se fue relajando, pero en algún lugar de su interior, Mercedes seguía teniendo una sensación de reticencia, como si hubiera algo más detrás de las palabras de su marido. Durante las 2 semanas siguientes, Mercedes estuvo inmersa de lleno en la preparación de la presentación. Hizo listas, coordinó detalles con los proveedores, pensó en el diseño del salón, en el menú del buffet, en los regalos para los invitados importantes. Estaba completamente absorta en su trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde, volviendo a casa cuando Terence dormía. Uno de esos días, mientras Mercedes trabajaba hasta tarde con los floristas en el diseño del salón, Lavinia Fairchild entró por la puerta. Eran alrededor de las 7 de la tarde, el flujo principal de clientes se había calmado y el salón estaba tranquilo. Cuando solo vio a Mercedes detrás del mostrador, Lavinia se quedó inmóvil un momento, evidentemente descontenta por la ausencia de encargados. «Buenas noches», decidió Mercedes para intentar establecer contacto de nuevo. «Vincent y Alex no están hoy aquí, están de gira. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Lavinia la miró fríamente. «¿Cuándo volverán? Tengo una pregunta sobre el kit del aventador». «Estarán allí mañana por la mañana», contestó Mercedes. «Pero quizá yo pueda ayudar. Conozco las características de este modelo». Lavinia enarcó una ceja fina, dudando claramente de su competencia. «Tengo una pregunta sobre las opciones de la edición especial. No creo que la recepcionista lo conozca». «Inténtelo», sugirió Mercedes con calma. «En el peor de los casos tendrá que esperar hasta mañana». Lavinia dudó, luego se encogió de hombros y se acercó al mostrador. «La edición especial del Aventador tiene la opción de pedir una tapicería interior personalizada. Quiero saber si eso solo abarca el color del cuero y los elementos decorativos, o si se puede cambiar la configuración de los asientos y el salpicadero». Mercedes abrió con confianza el catálogo en la página correcta. Como parte de la personalización, se pueden elegir no solo materiales y colores, sino también el tipo de asientos, deportivos o de confort, con ajustes adicionales o función de masaje. El salpicadero tiene 3 opciones de disposición, como se muestra en la foto del catálogo. Además, puedes pedir una iluminación personalizada con tus iniciales o un dibujo. Lavinia escuchó atentamente, sin ocultar su sorpresa. «Impresionante», dijo al fin. «Realmente sabes lo que haces». «Aprendo rápido», respondió Mercedes con sencillez. «Cuando amas tu trabajo, recordar detalles es fácil». Lavinia la miró con renovado interés. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Unos 3 meses», contestó Mercedes. «Antes me dedicaba a otra cosa». «¿Y qué te hizo cambiar de profesión?» «La reducción de personal en mi antigua empresa», sonrió Mercedes. «A veces los cambios a mejor vienen de formas inesperadas». Lavinia asintió con la cabeza, como si el pensamiento resonara en ella. «Creo que esperaré a mañana para hacer las últimas preguntas», dijo. «Pero gracias por su consejo». Cuando Lavinia se marchó, Mercedes sintió una extraña satisfacción. Había conseguido romper el hielo con una clienta aparentemente inaccesible, y era un pequeño pero significativo éxito profesional para ella. En casa, Mercedes sorprendió a Terence hablando por teléfono. Al verla, terminó rápidamente la conversación y guardó el teléfono. «El trabajo importa», le explicó en respuesta a su mirada interrogante. El cliente no se calmaba. «¿Cómo te ha ido el día?» Mercedes le contó los preparativos de la presentación
y la inesperada conversación con Lavinia. Por fin se ha dignado a darse cuenta de mi existencia, dijo Mercedes con un toque de ironía. Resulta que si eres competente, hasta la gente más arrogante empieza a tratarte de forma diferente. Terence se tensó de forma extraña. ¿Dices que está interesada en el Aventador? Es un modelo muy caro. Sí, una edición limitada, asintió Mercedes. Pero está claro que se lo puede permitir, a juzgar por su forma de vestir y de comportarse. Las apariencias no siempre coinciden con la realidad, dijo Terence. En este caso, creo que sí, dijo Mercedes. Además, trabaja para una empresa financiera de renombre. Seguro que le dan buenas primas, dijo ella, dándose cuenta de que su marido había vuelto a sus propios pensamientos. Terence, ¿qué te pasa últimamente? Pareces distante. Lo siento, se frotó la cara con las manos. Mucho trabajo, un proyecto complicado. Ya sabes lo que es estar completamente inmerso en tu trabajo. Mercedes se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Lo sé, pero recuerda que siempre estoy aquí para escucharte y apoyarte. Terence le cubrió la mano con la suya y sonrió débilmente. Lo sé, y te lo agradezco de verdad. Aquella noche decidieron ver una película y pedir pizza, placeres sencillos que últimamente eran escasos debido a sus apretadas agendas. Sentada junto a su marido en el sofá, Mercedes podía sentir el calor de su cuerpo, el olor familiar de su colonia, y pensó que todo iba bien, que su matrimonio seguía siendo fuerte a pesar de la extraña tensión de los últimos meses. No podía saber que muy pronto ese mundo familiar se haría añicos y tendría que reconstruirlo sin Terence. Mayo fue inusualmente soleado y cálido en Toledo. Mercedes iba a trabajar todas las mañanas, disfrutando de la frescura del amanecer y esperando con ilusión un nuevo día en el concesionario de coches. En los 5 meses que llevaba en el trabajo, había pasado de ser una recién llegada a un miembro de pleno derecho del equipo, y ahora nadie dudaba de su competencia. La presentación de la nueva gama organizada por Mercedes el mes pasado había sido impecable. A Robert no le faltaron elogios, y los representantes de la empresa fabricante destacaron por separado el alto nivel de preparación del acto. «Te dije que tenías talento», dijo Robert cuando se hubo marchado el último invitado. «Ojalá pudiera sacarte de la administración y llevarte al marketing, pero sin ti todo se viene abajo. Sharon no puede hacerlo sola». «Gracias». Mercedes no pudo ocultar su orgullo. «Pero aún no estoy dispuesta a dejar el trabajo administrativo. Me gusta el contacto con los clientes, la oportunidad de ver todo el proceso, desde la primera visita hasta la entrega del coche». La mañana del lunes empezó para Mercedes con la habitual taza de café y la comprobación del programa de pruebas de conducción del día. Sharon se acercó a su mesa y hojeó unos papeles. «Buenos días», sonrió. «¿Qué tal el fin de semana?» «Estupendo», respondió Mercedes. «Terence y yo fuimos a ver casas en el campo. Estamos pensando en mudarnos a algún lugar lejos del ruido de la ciudad en otoño». «Me parece estupendo», asintió Sharon, y luego miró a su alrededor y bajó la voz. «¿Has oído las noticias? Se acerca un gran acontecimiento, el leopardo del que todo el mundo habla desde hace meses». «¿El que le interesaba a Lavinia Fairchild?», aclaró Mercedes. «Exacto». Sharon se sentó en el borde de la mesa. «Se rumorea que ya se ha hecho el pedido a través de la oficina central». Vincent estaba encantado de que con esa comisión pudiera permitirse esas vacaciones en las Maldivas con las que llevaba años soñando. «Así que se ha decidido», dijo Mercedes pensativa. Hacía tiempo que no la veía por el salón. «Dicen que lo ha hecho todo en contacto directo con la dirección». Sharon se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son las personalidades. Tienen sus propios métodos». La conversación se interrumpió cuando llegaron los primeros clientes, y Mercedes volvió a sus tareas. El día pasó desapercibido entre el ajetreo habitual. Llamadas telefónicas, reuniones con clientes, coordinación de pruebas de conducción, papeleo. Por la tarde, de camino a casa,
Mercedes reflexionó sobre la noticia que le había dado Sharon. Por alguna razón, pensar en Lavinia y su compra le produjo una sensación extraña. Algo en el comportamiento y los modales de la mujer le resultaba familiar a Mercedes, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Terence la recibió en casa con la noticia. ¿Sabes lo que he hecho hoy?, le preguntó dándole un beso en la mejilla. No tengo ni idea, sonrió Mercedes quitándose los zapatos. Nos he reservado un hotel en la costa para la última semana de julio, anunció con orgullo. 7 días, todo incluido, una playa preciosa, spa, todo lo que querías. ¿De verdad? Mercedes no podía ocultar su alegría. Es maravilloso. Hacía tanto tiempo que no íbamos juntos de vacaciones. Exacto, la abrazó Terence. Pensé que necesitábamos un tiempo para nosotros dos solos. Los últimos meses han sido estresantes. Mercedes besó suavemente a su marido. En momentos así, recordaba por qué se había enamorado de él, por su capacidad para sorprender, por su cariño, por su deseo de hacerla feliz. Después de cenar, se sentaron en el salón con copas de vino, mirando en el portátil las fotos de las casas que habían visitado durante el fin de semana. La que más me ha gustado es la que tiene una gran terraza con vistas al río, dijo Mercedes abriendo las fotos. Es un poco más cara de lo que habíamos planeado, pero es un espacio increíble. Sí, es bonito, asintió Terence, mirando pensativo la pantalla. Pero sigo inclinándome por el que está más cerca de la ciudad. No quiero pasarme 2 horas al día viajando, pero es tranquilo y natural, objetó Mercedes. Y la ciudad está a solo 20 minutos en coche. En condiciones ideales, sonrió Terence. Y en hora punta. Ya conoces los atascos a la salida de la ciudad. Siguieron discutiendo las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones, pero sin tensión, más bien como un divertido juego. Mercedes tenía la sensación de que en el último mes su relación había vuelto a ser más cercana, más cálida. Terence ya no parecía tan distante, más interesado en su trabajo y sus planes. Hablando de trabajo, dijo cuando pasaron de hablar de casas a elegir un nuevo sofá para el salón. Se acerca un gran negocio, la venta del Leopard, ese deportivo de edición limitada. Terence se puso un poco tenso. ¿Quién es el comprador? ¿Recuerdas que te hablé de Lavinia Fairchild? ¿La rubia arrogante que ignora a los recepcionistas? Creo que por fin se ha decidido a comprar. Ah, Terence está claramente relajado. ¿Y cuándo está previsto que se cierre el trato? No lo sé exactamente, se encogió de hombros Mercedes. Sharon dice que ya se ha hecho el pedido a través de la central, así que el papeleo para la emisión empezará pronto. Terence asintió y cambió la conversación a los planes de vacaciones, hablando con entusiasmo de las posibilidades de actividades al aire libre en el lugar que había elegido. Los días siguientes transcurrieron para Mercedes al ritmo habitual: trabajo, casa, a veces reuniones con amigos. El miércoles Robert organizó una pequeña reunión con los principales directivos y administradores. Tenemos un asunto importante entre manos, empezó mirando a todos. Como ya habrán oído, vamos a vender Leopard. No solo vender, sino que será la primera vez que este modelo se venda en nuestra región. Quiero que todo salga a la perfección. Mercedes escuchó atentamente, tomando nota de los puntos clave. La ceremonia de entrega está prevista para el próximo miércoles, a las 15 en punto, continuó Robert. Mercedes se volvió hacia ella. Dado tu éxito en la organización de la presentación, quiero que te encargues del papeleo y prepares la ceremonia de entrega. Con mucho gusto, asintió Mercedes, sintiendo que una oleada de orgullo crecía en su interior. Un encargo de tanta responsabilidad era un reconocimiento a su profesionalidad. Tras la reunión, Vincent se acercó a ella, visiblemente nervioso. «Mira, no te ofendas, pero ¿por qué te han dado este encargo?», le preguntó sin rodeos. «Llevo ocupándome de este cliente desde el principio». «Pregúntale a Robert»,
dijo Mercedes con calma. Yo no pedí este encargo. Claro que sí, frunció el ceño Vincent. Simplemente estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado con tu presentación. Pero ten en cuenta que este es mi trato y la comisión es mía. No quiero tu comisión, se encogió de hombros Mercedes. Mi trabajo consiste en asegurarme de que el cliente quede satisfecho con el proceso de entrega del coche. Vincent gruñó y se alejó, claramente insatisfecho. Mercedes se limitó a negar con la cabeza. La vanidad de los hombres a veces adoptaba formas ridículas. Aquella noche le contó el episodio a Terence mientras cenaban juntos. ¿Te imaginas? Me acusó literalmente de robarle parte de su fama, se rió Mercedes mientras cortaba verduras para la ensalada. Es como si lo hubiera preparado todo a propósito. A lo mejor solo tiene miedo de perder un cliente, sugirió Terence, ocupado en preparar la salsa. Para los jefes de ventas, los clientes fieles son la base de unos ingresos estables. Pero yo no voy a quitarle clientes, objetó Mercedes. Solo hago lo que me ha dicho mi jefe. Además, por lo que tengo entendido, Lavinia no será una clienta habitual. Un Leopard se compra una vez en la vida. No es el tipo de coche que se sustituye cada 2 o 3 años. No lo sé, respondió Terence con inseguridad, y Mercedes pensó que estaba evitando su mirada. En cualquier caso, enhorabuena por tu nuevo destino. Durante los días siguientes, Mercedes estuvo inmersa en los preparativos de la ceremonia de traslado del Leopard. Examinó todos los documentos, comprobó el equipamiento, discutió las características del modelo con los técnicos para estar preparada para responder a cualquier pregunta del cliente. El lunes, Robert la llamó a su despacho. «Mercedes, hay un pequeño cambio de planes», le dijo mientras ella se sentaba enfrente. «El cliente nos ha pedido la máxima confidencialidad en el proceso de entrega del coche». ¿Confidencialidad? Mercedes se sorprendió. ¿Qué significaba eso exactamente? Nada de fotos ni publicaciones en las redes sociales del salón, ni mucho personal durante la entrega, explicó Robert. Básicamente, estaremos solos tú, yo y el técnico que dará la última sesión informativa operativa. Entendido, asintió Mercedes. ¿Y Vincent? Lleva a este cliente desde el principio. El miércoles tiene una gira para un cliente corporativo. Robert frunció ligeramente el ceño. Es consciente de la situación y no está muy contento, pero es un trabajo. El cliente paga, el cliente dicta las condiciones. Mercedes estuvo de acuerdo, aunque le pareció extraña semejante petición de confidencialidad. Normalmente, los compradores de coches exclusivos, por el contrario, querían la máxima atención y exposición. Por la noche, compartió sus pensamientos con Terence mientras veían juntos la película. ¿Por qué crees que Lavinia quiere tanta privacidad?, preguntó Mercedes acurrucándose contra el costado de su marido. La gente suele estar orgullosa de esas compras. Terence pareció inmutarse ante su pregunta. Quizá no quieran llamar la atención sobre su situación económica, sugirió tras una pausa. Algunas personas prefieren ocultar su riqueza. Tal vez, asintió Mercedes, aunque tenía la sensación de que algo iba mal en el trato. El martes Mercedes hizo una última comprobación de todos los documentos y del propio coche. El Leopard era realmente impresionante. Negro mate con inserciones de fibra de carbono y detalles en rojo, con un interior acabado a mano y una potencia de motor que cortaba la respiración. El coste, incluidas todas las opciones, era superior al precio medio de una bonita casa en un barrio de lujo. «Es precioso, ¿verdad?», dijo el técnico Mark, de pie junto al Mercedes del coche. «Nunca había habido uno de estos en nuestra ciudad». «Impresionante», asintió Mercedes. «¿Alguna vez has deseado tener uno?» «Todos los días», sonrió Mark. «Pero con el sueldo de un técnico, solo puedo soñar. No me imagino dónde conduciría uno, salvo para llevar a los niños al colegio y asustar a todos los padres con el rugido del motor». Mercedes se rió al imaginárselo. Le gustaba Mark. Sencillo,
con buen sentido del humor, sin el brillo artificioso que a menudo distinguía a los jefes de ventas. Por la noche, en casa, Mercedes descubrió que Terence ya había vuelto del trabajo y la esperaba con la cena. ¿Qué clase de vacaciones? Se sorprendió al ver la mesa puesta y una botella de vino. No son vacaciones, sonrió Terence. Solo quería hacer algo bonito por ti. Has trabajado mucho últimamente preparando esta ceremonia de traspaso. Pensé que te merecías una pequeña sorpresa. Mercedes se emocionó. Después de un día ajetreado, las atenciones de su marido eran especialmente agradables. «Eres increíble», dijo abrazándolo. «Y yo a ti. Yo también te quiero», respondió Terence besándole la frente. «Vamos a cenar antes de que se enfríe». Durante la cena hablaron de todo tipo de pequeñas cosas, de la película que querían ver este fin de semana, del nuevo libro que Mercedes había empezado a leer, del colega de Terence que acababa de ser padre. Fue una de esas veladas acogedoras y relajadas que Mercedes más valoraba en su matrimonio. Una conversación sencilla y cálida, sin tensiones ni prisas. «Mañana es tu gran día», comentó Terence mientras pasaban al postre, una tarta de queso y chocolate que había comprado en su pastelería favorita. «¿Estás nerviosa?» «Un poco», admitió Mercedes. Al fin y al cabo, no se trataba de una transacción cualquiera. Robert insistió en que todo tenía que salir a la perfección. «Lo harás bien», dijo Terence con confianza. «Siempre lo haces todo a la perfección». Su aliento dio confianza a Mercedes. De hecho, había comprobado todos los detalles, preparado todos los documentos. ¿Qué podía salir mal? A la mañana siguiente, Mercedes se levantó antes de lo habitual. Terence seguía durmiendo y ella salió de la cama sin hacer ruido para no despertarle. Se duchó, se peinó con cuidado, eligió un traje estricto pero elegante. Quería estar impecable para la importante ceremonia. Cuando salió del baño, Terence estaba despierto. «Estás estupenda», le dijo mirándola detenidamente. «Toda una profesional». «Gracias», sonrió Mercedes. «¿Volverás tarde esta noche?» «No lo sé». Terence apartó la mirada. «Puede que haya una reunión después del trabajo. No me esperes para cenar si llego tarde». Mercedes asintió, reprimiendo una ligera decepción. Esperaba poder compartir con él las impresiones del gran día por la noche. Mercedes fue recibida en el salón por Robert, ya vestido con un estricto traje y visiblemente nervioso. «¿Está todo listo?», preguntó en lugar de saludar. «Por supuesto», respondió Mercedes con seguridad. «Los documentos están comprobados, el coche está listo. Mark estará aquí a las 14:30 para la comprobación final». «Estupendo», asintió Robert. «La recogida está prevista para las 15. El cliente confirmó que llegaría a tiempo». El día anterior a la ceremonia de liberación se le hizo muy largo a Mercedes. Comprobó varias veces el papeleo, aunque sabía que todo estaba en perfecto orden. A las 14:30 llegó Mark, hizo una última comprobación técnica del coche y dio el visto bueno. «Todos los sistemas funcionan perfectamente. Depósito lleno, todos los líquidos llenos, presión de los neumáticos óptima. Estamos listos para salir». A las 15 en punto, Robert recibió una llamada del guardia. El cliente había llegado. Le hizo una seña con la cabeza a Mercedes y ella se dirigió a la puerta principal con una carpeta con documentos y las llaves del coche, metidas en una elegante caja de cuero con el logotipo del fabricante. La puerta se abrió y Mercedes se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. En el umbral estaba Terence. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mercedes sostenía la caja de cuero con las llaves del Lamborghini Aventador y no podía creer lo que veía en sus ojos. En el umbral del salón estaba Terence, su marido, que se suponía que estaba trabajando, y detrás de él podía ver una figura rubia que le resultaba familiar, Lavinia Fairchild. El primer impulso de Mercedes fue pensar que se trataba de un error. Terence no podía estar aquí.
no podía estar relacionado con esta compra. Quizá había decidido darle una sorpresa y se había pasado por la sala de exposiciones, coincidiendo por casualidad con el verdadero comprador. Pero cuando la vio, había tal horror genuino en su rostro que toda duda se disipó. ¿Mercedes? La voz de Terence sonaba ronca, como si de repente le costara respirar. ¿Qué haces aquí? Por un segundo quiso reírse de lo absurdo de la situación. Le preguntó qué hacía ella aquí. Ella, que lleva 6 meses trabajando aquí. Ella, que le estaba contando los preparativos de esta ceremonia. Trabajo aquí, Terence, dijo Mercedes con voz firme, intentando mantener la profesionalidad, aunque todo se desmoronaba en su interior. Bienvenido a Premium Motors. ¿Viene a recoger su coche? Terence se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Lavinia, que estaba detrás de él, se adelantó. «Hola», dijo con una leve inclinación de cabeza hacia Mercedes, como si se vieran por primera vez. «Sí, estamos aquí para la ceremonia de entrega del aventador». Robert, que salió después de Mercedes, parecía confuso. «¿Os conocéis?», preguntó, desviando la mirada de Mercedes a Terence. «Sí», respondió Mercedes manteniendo la compostura. «Este es mi marido». Ahora era el turno de Robert de mostrarse sorprendido. Se recompuso rápidamente y con una sonrisa profesional dijo: «En ese caso, hace que nuestra ceremonia sea aún más especial. Por favor, pasen». Mercedes se quedó helada al ver cómo Terence y Lavinia seguían a Robert hasta el centro de la sala de exposiciones, donde el aventador esperaba bajo una cubierta negra. De repente se dio cuenta de que había estado ciega todo este tiempo, sin darse cuenta de lo evidente. Los retrasos de Terence, sus constantes excusas, su tensión cuando ella hablaba de trabajo, su extraña reacción ante la mención de Lavinia, todo se estaba uniendo en una imagen clara. Respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y se dirigió hacia el grupo. Sus sentimientos personales podían esperar. Ahora tenía que ser profesional. Robert dijo: «Hoy es un día trascendental. Vamos a entregar las llaves de un exclusivo Lamborghini Aventador. Mercedes, por favor, continúa». Ella asintió y se adelantó, abriendo la carpeta. Su voz sonó sorprendentemente tranquila cuando empezó a hablar. Lamborghini Aventador, modelo del año en curso, con la única pintura de la región en negro mate con detalles en rojo. El motor es de 12 cilindros, 730 caballos de potencia, aceleración a 100 kilómetros en 2,7 de segundo. Terence lo miraba como hipnotizado, como si no pudiera creer que estuviera ocurriendo de verdad. Lavinia estaba a su lado, manteniendo una sonrisa perfecta, pero Mercedes se dio cuenta de que sus ojos no sonreían. El coche está equipado con todas las opciones disponibles, incluidos frenos cerámicos de carbono, un sistema de elevación del eje delantero para superar baches, un interior de cuero totalmente artesanal y un sistema de audio mejorado, continuó Mercedes, todavía tan profesional y distante. Mark, el técnico, se mantuvo un poco apartado, percibiendo claramente la tensión en el ambiente pero sin entender el motivo. Antes de entregarte las llaves, Mercedes miró directamente a Terence. Necesito asegurarme de que todo el papeleo está en orden. En nuestro caso, el coche está a nombre de Lavinia Fairchild. ¿Es correcto? Sí, respondió Terence en voz baja, sin apartar los ojos de ella. Sus ojos eran una mezcla de miedo, vergüenza y súplica. Bien, Mercedes esbozó una sonrisa de negocios. En ese caso, señorita Fairchild, firme estos documentos. Le entregó la carpeta a Lavinia. Lavinia firmó rápidamente en los lugares indicados y le devolvió la carpeta. Sus dedos se tocaron por un momento y Mercedes sintió una extraña sensación, como si hubiera pasado una chispa entre ellas, no de atracción, sino de rivalidad. «Ahora sugiero que abramos el coche», dijo Robert, tratando de romper la tensión.
Hizo una seña y Mark retiró con cuidado la tapa, dejando al descubierto un aventador negro mate. El coche era impresionante. Líneas agresivas, ángulos afilados, silueta baja y detalles rojos que acentuaban su naturaleza depredadora. En cualquier otra situación, Mercedes habría admirado esta obra de arte automovilística, pero ahora apenas se daba cuenta de su belleza. Señorita Fairchild, abrió Mercedes la caja de cuero. Permítame entregarle las llaves de su nuevo Lamborghini Aventador. Lavinia se adelantó y aceptó las llaves, pero en lugar de cogerlas y dar un paso atrás, dijo de repente: «En realidad es un regalo para Terence». Se volvió hacia él con una sonrisa. «Una sorpresa, cariño. Quería esperar a tu cumpleaños, pero como es tu cumpleaños...». Mercedes sintió que las náuseas le subían a la garganta. Era demasiado, no solo el engaño, sino la humillación. Delante de sus compañeros, delante de su jefe. «En ese caso», dijo con el mismo tono de voz profesional, «aquí tiene el manual de instrucciones, la tarjeta de garantía y los contactos de nuestro centro de servicio. Mark le dará una charla técnica». Mark se adelantó, claramente encantado de tener la oportunidad de tomar la iniciativa. «Permítame que le enseñe las funciones y los controles básicos», dijo, abriendo la puerta del coche. Terence le siguió como en trance, mientras Lavinia permanecía de pie junto a Mercedes. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó en voz baja mientras Robert retrocedía para comprobar algo en el papeleo. «¿Sabía que estaba casado?». Lavinia la miró sorprendida. «Claro que lo sabía», contestó en voz baja. «Nunca lo ocultó». «¿Y eso no te detuvo?». Mercedes intentó hablar con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Mira», Lavinia se inclinó ligeramente hacia ella, «yo no destruí tu matrimonio. Ya estaba roto cuando nos conocimos. Terence decía que vivíais como vecinos, sin emoción, sin pasión, que solo estabais juntos por costumbre. Cada palabra era como una bofetada. Mercedes no podía creer que Terence dijera eso de su matrimonio, un matrimonio que ella consideraba feliz a pesar de las dificultades de los últimos meses. «Gracias por tu franqueza», dijo Mercedes, sorprendida por su propia calma. «Te deseo suerte con tu regalo». Se dio la vuelta y se acercó a Robert, que seguía comprobando su identificación. «Robert», dijo en voz baja, «tengo que irme. Ahora mismo. No puedo quedarme aquí». Él la miró comprensivo y asintió. «Por supuesto, Mercedes, vete tú. Yo terminaré aquí». Ella asintió agradecida y se dirigió a su escritorio para recoger su bolso. En ese momento Terence, que había terminado su sesión informativa básica con Mark, se dio cuenta de que se iba y se dirigió rápidamente hacia ella. «Mercedes, espera», la cogió del brazo. «Tengo que explicarte...». «Aquí no», le cortó ella, soltándole la mano. «No delante de todos. Pero tienes que entender», bajó la voz, «que no es lo que parece. Lavinia es solo una clienta que... un cliente que te regala un coche valorado en varios cientos de miles». Mercedes no pudo contener el sarcasmo. «Una clienta muy generosa». «Es complicado», Terence parecía desesperada. «¿Podemos hablar en casa?». «¿En casa?». Mercedes sonrió con amargura. «No estoy segura de que sigamos teniendo una casa en común, Terence». «No digas eso», casi suplicó. «No puedes tirar por la borda 8 años de matrimonio por un malentendido». «¿Un malentendido?». Mercedes lo miró con incredulidad. «¿Lo has llamado malentendido?». Negó con la cabeza. «¿Sabes qué, Terence? Veo que estás ocupado. Tienes un coche nuevo, una nueva novia. Te dejo con ello. Luego hablamos». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Era humillante, pero mantuvo la cara seria, sin mostrar lo profundamente herida que estaba. Una vez fuera, Mercedes respiró aire fresco. No sabía a dónde ir. ¿A su casa? ¿Pero qué le esperaba allí?
Habitaciones vacías llenas de recuerdos de una vida que resultó ser una ilusión. A sus amigos, pero ¿cómo explicar lo que había sucedido si ni ella misma se había dado cuenta? Caminó por la calle sin ningún objetivo en particular, solo para moverse, para dejar que la actividad física ahogara la tormenta de emociones que llevaba dentro. Ira, dolor, frustración, humillación, todo mezclado en un cóctel tóxico que la envenenaba por dentro. Tras una hora vagando sin rumbo por la ciudad, Mercedes se encontró en un pequeño parque. Se sentó en un banco y por fin se permitió lo que había estado conteniendo todo este tiempo: las lágrimas. Su teléfono vibraba cada pocos minutos, mensajes y llamadas de Terence. Ella no contestaba. ¿Qué podía decir él para justificar lo que ella había visto? ¿Qué palabras podrían borrar la imagen de su mano en la de Lavinia, su cercanía, su evidente conexión? Cuando el sol comenzó a deslizarse hacia el horizonte, Mercedes decidió que era hora de regresar. No a casa, no estaba preparada para eso, pero necesitaba un lugar donde pasar la noche, ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Llamó a su vieja amiga Ella, con la que había trabajado en la editorial. Ella escuchó una breve versión de lo sucedido y le ofreció una habitación libre en su piso sin hacer preguntas. «Quédate el tiempo que necesites», le dijo, «y no te preocupes, no te molestaré con preguntas a menos que quieras hablar». «Gracias», se sintió aliviada Mercedes. «Estaré allí dentro de una hora». Pero antes de ir a casa de ella, tenía que pasar por casa a recoger algunas cosas. Esperaba que Terence aún no hubiera vuelto, que no tuviera que enfrentarse a él, no ahora que la herida estaba tan reciente. La suerte estaba de su lado. La casa la recibió en silencio. Rápidamente recogió lo esencial en una pequeña bolsa. Mercedes estaba a punto de salir cuando oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. «¿Mercedes?». La voz de Terence sonaba extraña, ronca, tensa. «¿Estás en casa?». Se quedó paralizada en medio del dormitorio, con el bolso en la mano y las llaves del coche en el bolsillo. Podía fingir que no estaba allí, esconderse en el baño y esperar a que él se fuera. Pero eso sería de cobardes, y Mercedes no lo era. «Sí», respondió saliendo al pasillo. «Recogí algunas cosas. Ya me iba». Terence estaba en la puerta de entrada, todavía con el traje, pero con el cuello de la camisa desabrochado y sin corbata. Tenía un aspecto horrible, pálido, con ojeras, como si hubiera envejecido varios años en esas pocas horas. «No te vayas», dijo, dando un paso hacia ella. «Por favor, hablemos». «¿De qué hay que hablar, Terence?». Mercedes se sentía cansada, desolada. «Lo vi todo con mis propios ojos. Tú y Lavinia. Un regalo de cumpleaños por unos cientos de miles de dólares. No es lo que parece». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Lavinia es cliente de nuestra empresa, una clienta muy importante. La asesoro en inversiones». «¿Y aceptar regalos de ella por valor de una casa?». Mercedes negó con la cabeza. «¿Para qué tipo de asesoramiento, Terence?». «Mira», dio otro paso hacia ella. «No puedo darte todos los detalles por confidencialidad, pero gracias a mis consejos ha ganado muchísimo dinero. Este coche es su forma de agradecérmelo». «¿Y por qué no me hablaste de un cliente tan generoso?». Mercedes le miró fijamente a los ojos, buscando signos de mentira. «¿Por qué ocultaste que conocías a Lavinia cuando te hablé de ella?». Terence bajó la mirada. «No quería que te preocuparas. Es conocida por su directa con los hombres. ¿Tenías miedo de que me pusiera celosa?». Mercedes sonrió. «¿O temías que me enterara de tu aventura?». «No hay nada entre nosotros», exclamó Terence levantando la cabeza. «Te lo juro, Mercedes». «Sí», ella flirteaba, intentaba empezar algo, pero yo siempre la rechazaba. «Yo te quiero». Mercedes estudió su rostro, tratando de ver si decía la verdad.
En 8 años de matrimonio había aprendido a leer sus expresiones faciales, conocía todos sus gestos, sus expresiones. Pero ahora veía a un extraño frente a ella, un hombre que podía mentirle a la cara con una sinceridad que la asustaba. No te creo, dijo al fin. Hay demasiadas mentiras, demasiadas insinuaciones. ¿Qué puedo hacer para que me creas? Su voz sonaba desesperada. ¿Quieres que te devuelva el coche? ¿Que deje de trabajar en él? No te vayas. No se trata del coche, Terence. Mercedes sacudió la cabeza. Se trata de la confianza. Ya no puedo confiar en ti. Dio otro paso hacia ella, y ahora estaban casi uno al lado del otro. Dame una oportunidad para arreglar las cosas, susurró él. 8 años, Mercedes. 8 años no se pueden cruzar así como así. Por un momento estuvo a punto de ceder, de creérselo, pero entonces recordó las palabras de Lavinia sobre lo que Terence le había dicho, una vida sin pasión, un matrimonio por costumbre. Esas palabras no podían descartarse ni explicarse. Voy a pedir el divorcio, dijo con firmeza, mirándole a los ojos. Y ni hablar. Terence retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. No lo hagas, le tembló la voz. Por favor, danos una oportunidad. Lo has estropeado todo, Terence. Mercedes dio un paso atrás, ampliando la distancia que los separaba. Con tus mentiras, con tus secretos. No sé si Lavinia y tú tenéis una aventura o no, pero has traicionado mi confianza. Y sin confianza no hay matrimonio. Lo rodeó y se dirigió a la salida, aferrando con fuerza su bolso, como si fuera un salvavidas en un mar embravecido de emociones. Te quiero, dijo él en su espalda. Pienses lo que pienses, te quiero. Mercedes se detuvo en la puerta, pero no se volvió. Si eso es amor, Terence, no quiero ese tipo de amor. Con esas palabras salió, cerrando la puerta tras de sí. Ya en el coche, en dirección a casa de ella, Mercedes sintió un extraño alivio. Era como si de repente se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Sí, le esperaba incertidumbre, dolor, dificultades. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que actuaba de acuerdo con sus verdaderos sentimientos, que no se dejaba llevar por la corriente y aceptaba lo que la vida le presentaba. Al pasar por delante del concesionario Premium Motors, Mercedes aminoró la marcha involuntariamente. La sala de exposiciones ya estaba cerrada, las ventanas se oscurecían en el crepúsculo. Parecía increíble que hacía tan solo unas horas su vida hubiera dado un vuelco justo aquí, en un lugar que había llegado a simbolizar un nuevo comienzo para ella tras perder su trabajo en la editorial. Irónicamente, otro nuevo comienzo, pero de un tipo muy diferente. Mañana tendría que decidir si volver a su trabajo en el salón, donde todo el mundo sabría de su humillación, o buscar algo nuevo. Mañana daría los primeros pasos hacia un divorcio oficial. Mañana comenzaría su nueva vida, sin Terence, sin las ilusiones que había acariciado durante tanto tiempo. Pero hoy, ahora, en lo único que podía pensar era en el cálido hogar de ella, en una taza de té caliente y en la oportunidad de cerrar los ojos y olvidar por unas horas todo lo que había sucedido aquel día del descubrimiento, el día en que una vida se derrumbó y comenzó otra. Un año después, Mercedes estaba sentada en la terraza de su nueva casa, contemplando la puesta de sol sobre el río. Era la misma casa con vistas al río que una vez le había enseñado a Terence en fotografías. Entonces le había parecido un sueño inalcanzable. Ahora era su refugio y un símbolo de libertad. El divorcio fue sorprendentemente fácil. Tras la resistencia inicial, Terence se dio cuenta de que no podía hacerla cambiar de opinión y aceptó todas las condiciones. Mercedes no exigía mucho, solo un reparto justo de los bienes y la oportunidad de empezar de nuevo. Se abrió la puerta de la terraza y apareció Mark, el mismo técnico del concesionario que había dado las instrucciones sobre el Aventador aquel fatídico día. «El café está listo», dijo poniendo 2 tazas sobre la mesa. «¿En qué piensas?»
En lo extraña que es la vida, sonrió Mercedes aceptando la taza. Hace un año no podía imaginar que estaría aquí contigo, haciendo algo que realmente me gusta. Después de dejar el concesionario de coches, donde no pudo quedarse a pesar de las súplicas de Robert, Mercedes decidió volver a la industria editorial, pero en una nueva capacidad. Aprovechando sus contactos y su experiencia, creó una pequeña agencia especializada en la creación de contenidos para marcas de automoción, desde textos publicitarios hasta revistas y catálogos completos. Los conocimientos adquiridos en Premium Motors resultaron muy valiosos. Por cierto, Mark se sentó a su lado, ha llamado ella. Dijo que Terence había vendido la casa y se mudaba a Chicago. Mercedes asintió. Las noticias sobre su ex marido ya no le causaban dolor ni rabia, solo una ligera tristeza y tal vez una punzada de arrepentimiento por lo que podría haber sido si su historia hubiera acabado de otra manera. ¿Y Lavinia?, preguntó, más por curiosidad que por verdadero interés. Dicen que se casó con un financiero de Boston. Se encogió de hombros Mark. Vendió el Aventador casi inmediatamente después de todo el asunto. Mercedes sonrió. Me pregunto si el nuevo marido de Lavinia recibió el mismo regalo de cumpleaños. El sol estaba casi oculto tras el horizonte, coloreando el río en tonos dorados y morados. Mark pasó el brazo por los hombros de Mercedes y ella se acurrucó en él, sintiéndose tranquila y confiada. Su relación había comenzado poco a poco, sin dramas ni prisas, después de que Mark, al enterarse de su marcha del salón, la encontrara para expresarle su apoyo. Una simple amistad se había convertido en algo más con el tiempo, y ahora vivían juntos, compartiendo no solo un hogar, sino también sueños. ¿Sabes?, dijo Mercedes, mirando al cielo cada vez más oscuro. A veces pienso que debería darle las gracias a Terence. ¿Por qué?, se preguntó Mark. Por enseñarme lo que valgo y lo que merezco, se volvió hacia él. Si no hubiera sido por aquel día en el concesionario de coches, quizá seguiría viviendo de ilusiones, sin conocer la verdadera felicidad. Mark la besó suavemente en la sien. Entonces, yo también le estoy agradecida, pero más aún por tu valentía para empezar de nuevo. Mercedes cerró los ojos, saboreando el momento. En efecto, la vida le estaba resultando extraña. Lo que parecía un desastre, la pérdida de su trabajo, la traición de su marido, su divorcio, la había conducido finalmente a la verdadera felicidad. Se había encontrado a sí misma, su vocación, su amor. Y Terence. Bueno, ahora tenía su propio camino. Mercedes esperaba sinceramente que él también encontrara algo que le hiciera verdaderamente feliz. Y tal vez algún día aprendiera a construir una relación sobre la honestidad y no sobre secretos y mentiras. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo cada vez más oscuro, reflejándose en las tranquilas aguas del río. El futuro se extendía ante ella, desconocido, pero lleno de posibilidades. Y Mercedes estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada, sabiéndose más fuerte de lo que pensaba y merecedora de más de lo que jamás se había atrevido a soñar.